Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una visita. Temprano en la tarde, son las 5 de la tarde, 6 minutos, y tenemos con nosotros a uno de los precandidatos a intendente en la ciudad de Pehuajó, que es Mauro Mas. ¿Qué tal? Pedro, Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir, Mauro. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan. La verdad que es muy importante para nosotros con poder comunicar y ustedes son el canal de comunicación, que es muy importante. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, encontré un amigo que no le molesta, al contrario, le gusta tomar mate, así que hoy vamos a tomar unos matecitos mientras charlamos sobre algo tan importante, ¿no? Que es esto de la precandidatura por un puesto tan importante como es el de intendente de una ciudad como Pehuajó, que ha crecido muchísimo, ¿no? Bueno, Mauro, en primer lugar sabemos que vas por la Libertad Avanza, pero uno se pregunta en la ignorancia, ¿no? ¿Qué es esto de la Libertad Avanza? Si nos podés explicar un poquito cuáles son los objetivos y bueno, cómo se forma esto de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es un partido que encabeza Javier Milei. Es un partido que viene ya hace unos años transitando a Argentina en la elección anterior, en las legislativas, con una alianza que tenían en su momento con José Luis Esper. Participaron en las legislativas del 2021 y este año 2023, a elecciones presidenciales, Javier Milei, como Libertad Avanza, encabeza y lidera este espacio, del cual soy parte, y el liberalismo expresa la contrariedad a todo lo que tiene que ver como conocemos como sistema político o el que estamos acostumbrados a transitar. El liberalismo expresa, entre algunos de esos conceptos, es romper con todo esto que tiene que ver con la casta política, con los estados elefantiáceos, con el gasto innecesario del Estado, con la libertad del ser humano de poder elegir y poder hacer con su vida y con sus bienes lo que quiera, la seguridad jurídica de que todo lo que vos tenés es tuyo y nadie te lo puede tocar porque te lo ganaste legítimamente. En conceptos generales, el liberalismo justamente habla sobre la libertad del ser humano dentro de un Estado de Derecho como es un país como Argentina. Bien, entiendo. Sí, también entiendo que el Estado ha ido creciendo cada vez más en sus responsabilidades y en su intervención, ¿no? En las distintas actividades económicas, sociales. Sí, claro. Justamente el liberalismo lo que expresa es que el Estado no puede intervenir en los mercados económicos o intervenir en la comercialización de cosas tan simples como que tiene que ver con manejar importaciones o exportaciones libremente y condicionando lo que alguien puede hacer en su libre competencia. El liberalismo expresa la posibilidad de que uno se gane lo suyo, trabajando en lo suyo, obviamente legalmente, claro, pero que no esté cruzado por lo que le interviene el Estado y que el Estado sea un ente recaudador pura y exclusivamente y que se lleve el 60% de tus ingresos de impuestos que son exagerados y son confiscatorios y que atentan contra todo lo que tiene que ver con la libertad de un ser humano de poder comerciar cosas. Claro. Simplemente eso. Uh-huh. Entonces, eso asociado a todo lo que tiene que ver con el gasto innecesario gigantesco que tiene el Estado, que necesita todo el tiempo nutrirse de la plata que le saca a las personas que trabajan, es todo lo que está planteando Javier Milei. En contra de todo eso es lo que está planteando y lo que nosotros creemos y estamos convencidos que queremos que pase en este país. Que un joven hoy esté estudiando y arranque su vida universitaria o su vida laboral y que piense que pueda llegar a tener un futuro dentro de 5 años y que no esté pensando en ahorrar para irse del país porque no le queda otra, porque lo que ve y las fórmulas que se repiten una y otra vez, lo único que generan son los mismos resultados. $1 de 600 mangos, la imposibilidad de poder ahorrar, la imposibilidad de proyectar algo a futuro más que sobrevivir de un mes a otro. Entonces, de alguna manera esto tiene que cambiar. Y yo creo que Javier Milei hoy es la opción que rompe con todos los paradigmas como para hoy decir, esto sí puede ser viable y es distinto a todo lo que tenemos. Porque lo demás ya lo probamos. No hace falta más que recorrer la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años gobernó el justicialismo o el peronismo o el kirchnerismo o la misma idea política en la provincia de Buenos Aires? Exceptuando el primer gobierno democrático de Armendáriz y el cambio de gobierno con María Eugenia Vidal fue lo mismo. Miremos Pehuajó. Pehuajó tiene históricamente un problema con el agua. ¿Cuántos de esos gobiernos lo solucionó? Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque no les interesa, porque están pensando en otra cosa, están pensando en perpetuarse en los cargos, en seguir cobrando, en seguir viviendo del Estado y no en la gente. Ellos consideran que la gente es un número que suma 1 o 2 o 100 o 1000 votos, no otra cosa. ¿Y cómo se soluciona el tema del agua?
El agua, a ver, digo, bueno, vos decís, pusiste como ejemplo el tema del agua, y el Estado, si no interviniera directamente y dejara todo esto libre a como sea, como se dé. No, pasa que hay un error de concepto. Yo no estoy diciendo que el Estado no tiene que intervenir en los servicios básicos, eso los tiene que garantizar. Sin impuestos. No, los impuestos no pueden ser confiscatorios. Los impuestos se tienen que pagar según lo que vos recaudes, pero no confiscatorios. Ajá. Y que sirvan para mantener a una casta política y no puedan solucionar, como el día de hoy, porque te los están cobrando, pero tampoco te pudieron solucionar el tema del agua. Sí. Entonces, ¿dónde fue esa plata? Porque el problema sigue sin solucionarse. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si todo el mundo aporta impuestos, pero los problemas básicos no están solucionados, ¿a vos te parece que eso es justo? No, por supuesto, pero por eso digo, este modelo de libertad o libertario, que decís que por ahí estaría bueno hacerlo a nivel nacional, a nivel local, ¿cómo se notaría en eso? O sea, el agua estaría resuelta, por ejemplo, ¿se podría hacer eso? ¿Y en cuánto tiempo? A ver, en principio con el tema de lo del agua hay que ser lógicos y no mentir. A ver, nosotros... Digo el agua porque vos sacaste el tema. Sí, te hablo de eso. A ver, nosotros estamos al final de un acueducto que saca agua de 9 pozos de 9 de julio, que nosotros tenemos la calidad de agua que tenemos porque están sobreexplotados. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Hoy están planteando que es una problemática muy grande, como una localidad como Monescazón, donde hay estudios que son controversiales. Algunos estudios dicen que eso es viable y otros estudios dicen todo lo contrario. Entonces, digo, ¿cuál es la verdad? Hagamos las cosas en serio, porque ¿sabés cuál es el problema? Que si esos estudios están mal hechos y se agotan esos pozos porque es una cuenca cerrada, lo que termina haciendo no solamente no solucionando el problema, porque va a ser una solución a muy corto plazo, sino que va a arruinarse una comunidad. Entonces, en algún momento se había planteado hasta ya en el 2023, donde la tecnología ya es muy grande en el mundo, de las plantas potabilizadoras de agua. Hay países en el mundo que potabilizan agua de mar y nosotros no podemos solucionar esto. Lo que pasa es que también hay una verdad y que también hay que decirla. ¿Cuántos votos junta Pehuajó? Entonces, ¿les interesa a la casta política poner plata en Pehuajó y solucionar algo tan básico como el agua potable de consumo humano? ¿O no le interesa? Y ya no tiene nada que ver con los impuestos, tiene que ver con la voluntad política de no soltar la que ganan todos los días y que se meten al bolsillo y que le importa nada. Yo pensé que también había un problema de conflicto de intereses. Y me pregunto esto, ¿no será que lo del agua también genera un conflicto de intereses? Pasó, por ejemplo, con el tema de las vías férreas y los trenes y las empresas de transporte, con los fletes, y digo, con el tema del agua también hay un gran negocio donde los proveedores de agua están viviendo de eso. Yo no creo que sea el caso de Pehuajó. No. Que en todo caso, las empresas que han proveído agua... ¿Vos consumís agua envasada? Sí. Yo también. Bueno, pero yo no creo que sea ese el problema. Yo creo que vinieron a dar una solución que el Estado no cumplió, porque vos fijate que ni siquiera eso. Y vos decís, ante un Estado intervencionista... Pero convengamos entonces que hay gente que por ahí le conviene que el agua no sea de tan buena calidad porque económicamente... ¿Pero vos creés que una empresa privada define los destinos de una población o de un gobierno? A ver, en todo caso, yo te diría, te diría lo contrario. Si fuera así, ¿por qué el Estado no brinda agua potable envasada a Pehuajó? Como hace, por ejemplo, América. Yo no sé si no es eso, cuál es la solución que pretende aportar con la explotación del acuífero Monescazón. No tengo idea, pero debe ir por ahí. Es incorporar a la red de agua potable agua de otro cuenco. Si vos fueras, por ejemplo, intendente y tuvieras esta posibilidad de agarrar y decidir, o sea, definir esto del agua, ¿cómo lo harías? Yo, en principio, lo que creo que, bueno, mi viejo también fue un tipo que investigó mucho de ese tema. Yo creo que está bien, es cierto que la inversión es gigantesca y monstruosa, es así, pero lo que pasa es que yo creo que hay que pensar las ciudades a 50 años, ¿no? O sea, como dice Milei, a 30 años. Él habla de largos plazos. Exactamente, porque las soluciones se piensan a corto plazo, 2 años para una elección, que va a haber la legislativa dentro de 2 años, y después otra vez nuevamente las ejecutivas. Pensarlo realmente si vos crees que las comunidades tienen que crecer, y bueno, si la solución, por ejemplo, puede ser una planta potabilizadora de agua, que pueda suministrar agua potable de calidad para una población a 30 años, ¿vos crees que la inversión que hagas es cara? No, siempre. Porque estás hablando de la vida humana. Claro. Entonces, hay una incoherencia en cuanto a lo que si hacemos plan de vivienda, perfecto. ¿Con qué servicios? Claro. Porque vos haces una casa, no tenés agua potable, la red de cloacas es obsoleta, no tenés los servicios básicos. Hoy tenés
En el 2023, casas que hoy siguen cocinando con una garrafa o con leña porque no pudieron acceder al gas natural. ¿A vos te parece que eso es justo? Ahora convengamos, me pregunto, bueno, porque estamos hablando por ahí mucho, nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Pero perdóname que yo me voy con la... Sí, dale. Pero vamos bueno, a tu interés por la política, a tu interés también por gestionar, porque veo que intenciones buenas tenés, siempre pensando en Pehuajó y en la población. Me pregunto, bueno, ¿cómo llegás a la política? Porque sabemos que venís de familia, militantes y políticos, pero vos es como que hacía mucho que no te veíamos participar de lleno activamente, más allá que acompañar, ¿no es cierto?, a tu papá. Sí, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué explotó dentro de Mauro que dijo, bueno, fue la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron varias cosas, pero en principio yo te cuento brevemente mi historia. Yo milité en el radicalismo durante toda mi vida, primero por mis abuelos que fueron militantes radicales toda la vida, después mi viejo. O sea que de chico yo mamé lo que era militar para el radicalismo. Hasta que en el 2015 mi viejo fue candidato a intendente en ese momento por Cambiemos. Sucedieron las cosas que son de conocimiento público, que tiene que ver con que el INCOE queda metido o mezclado en como aportante trucho cuando él no había puesto un peso. Él hace la primera denuncia que existe en el país, la hizo él, sobre los aportes truchos que casualmente denunciaba al PRO. Entiendo que vos viviste todo eso, ¿no? Claro. Entonces, la angustia de tu papá y... Totalmente. Entonces, obviamente mi viejo fue en esa alianza por el radicalismo, que fue el que lo convocó en el 2013. Él tenía mandando como concejal, decide no integrar el bloque de Cambiemos ya con el resultado opuesto de las elecciones del 2015. Yo obviamente lo acompaño, queda como un bloque unipersonal, y seguido a eso yo presento mi renuncia indeclinable en el radicalismo y renuncio al radicalismo porque no me gustaba la conducción y porque fue incoherente con lo que toda la vida se pregonó. A partir de ahí, mi viejo, con una convicción social importante y ya al final de su carrera laboral, decide formar una unidad vecinal, que es Unidos por Pehuajó, la cual él encabezó. En el 19 fue muy difícil poder terminar de completar los pasos legales que necesitábamos para participar, pero en el 2021, post-mortem, nos otorgaron la personalidad jurídica y sí participamos por primera vez, que fue en el 2021, que en ese momento encabezó la lista dentro de la unidad vecinal Alejandro Napuri. Y yo siempre estuve bastante relacionado y en contacto con la gente del espacio libertario, el espacio Milei. Hace más de 2 años que venimos trabajando. Este año, ante la inminente elección, se forma un grupo de trabajo en el cual yo no integraba directamente, que estaba integrado por Nicolás Bescovo, Alejandro Napuri y un grupo de gente, pero siempre sigo en contacto con los referentes nacionales y provinciales. El 24 de junio, que era el día de cierre de listas, esta gente que estaba integrando la lista, ya con lanzamiento propio y todo lo demás, decide unilateralmente no integrar la lista de Libertad Avanza y se pasan a Cambiemos. Entonces se generó en un término de horas un problema que Pehuajó se quedaba sin representación a nivel local en el espacio Libertad Avanza. Me proponen la posibilidad de poder reflotar una lista nueva para que Javier Milei tuviera representación en Pehuajó, y yo accedo de muy buen gusto a hacerlo, porque la verdad que fue una tradición absoluta al espacio, que hacía mucho tiempo que veníamos todos trabajando, y accedo a hacerlo. Entonces, con convicción lo hago, digo, si yo voy a la cabeza, yo encabezo esto, porque hay un montón de gente trabajando atrás que no podía quedar sin representación o traicionada de esa manera. Y ahí yo arranco en esta situación que estoy viviendo hoy, que tiene que ver con mi primera vez como candidato formal en una lista. Claro. Yo hasta el día de la fecha no había participado nunca. Pero siempre trabajabas, o sea, siempre fui un colaborador en su momento en el radicalismo, y después nuevamente en este espacio siempre milité desde un espacio de colaboración, no en busca de ningún cargo. Claro. Y bueno, volviendo a Pehuajó, que creo que la gente, el votante, le interesa mucho esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puede aportar Mauro más desde la intendencia, desde la municipalidad, en caso de que fuera intendente? ¿Por qué votarte a vos y a tu equipo? ¿En qué te enfocás a nivel local que vos pensás que podrías aportar? Mira, en principio, para ser lógicos y tener los pies sobre la tierra, nosotros sabemos muy bien que hoy en esta elección, en un espacio en construcción, y por primera vez en Pehuajó, el espacio de la Libertad Avanza, es una elección que empezamos recién a caminar. Nosotros, el objetivo primario que tenemos es tener representación legislativa, empezamos por ahí. Todo lo que nosotros podamos sumar como para
incorporar concejales dentro del Consejo Deliberante que representa la Avanza Libertad, nos benefician. Nos benefician en cuanto a qué, en cuanto al proyecto político que tenemos, en cuanto a que queremos ser un canal de comunicación genuino para la población y que se sienta escuchada y representada de verdad, que las inquietudes que tengan los vecinos en cuanto a las problemáticas reales que tienen en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus sectores, sean escuchadas y representadas, aún sabiendo que si no tenés una mayoría en el Consejo Deliberante, por defecto se levanta la mano y te rechazan todo. Sí. Pero para darte un ejemplo, mi papá, siendo concejal con un bloque unipersonal, presentó 143 proyectos. ¿Sabés cuántos nos aprobaron en 2 años? No. 11. Pero esos 11 tenían que ver con el interés común y general de la población. Yeah. Entonces tienen un valor. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que votan son personas que tienen necesidades, que tienen derechos, que tienen obligaciones. No es un número. Cada una de las inquietudes que tiene un vecino vale. Tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque son seres humanos, no son números. Y eso es lo que hay que entender. La política tiene que entender eso. Que la política en realidad es un mecanismo que sirve para trabajar en un gobierno democrático, pero no es ni más ni menos que la representación del pueblo. No otra cosa. Y el que no lo entiende se tendrá que ir. El político, como lo dice Javier Milei, es una casta que está enferma de codicia y hoy estamos en la situación que estamos por eso. Porque en realidad lo que tienen que hacer es trabajar por y para la gente, que son los que lo ponen en ese lugar. Los políticos no salen de un repollo, salen de la sociedad. Y eso se invirtió. Resulta que ahora el ciudadano que tiene el derecho de voz y voto para elegirlo es esclavo o funcional a lo que decide un político que está votado por esos ciudadanos. ¿Entendés la incoherencia? Sí, entiendo. Y hoy se dio por normal que las cosas son así. Y eso, la Libertad Avanza viene a cambiarlo. Viene a proponer una política de verdad, que el ciudadano sea representado de verdad. Bueno, interesante lo que me decís. Y me quedo con algunas frases tuyas por ahí que no sé si son reales. O sea, yo las escuché, pero no sé en qué circunstancias, porque a veces está segmentada la información, a veces se edita y no queda bien dentro del contexto, ¿no es cierto? Pero bueno, vos algo dijiste del el estado elefante, del gasto público, de cómo a veces se desperdician recursos y terminan apretando y agotando a los laburantes y a dónde va la plata, ¿no? Decimos. Bueno, Nobleza Obliga, tengo que preguntar si en Pehuajó está pasando eso, o sea, si vos ves también que hay como un desperdicio de esos recursos económicos y bueno, ¿cómo ves al municipio en ese sentido? El municipio en este sentido lo vemos, no escapa a la realidad de un gobierno nacional y provincial. Pehuajó tiene 70 funcionarios entre directores y secretarios. ¿A vos te parece que Pehuajó necesita 70 directores y secretarios? Porque es directores, secretario del director del subsecretario. ¿A vos te parece que eso es necesario? Esos son todos sueldos, todos gastos. Ahora, yo no tengo la cifra exacta y no voy a tirar vender humo, pero fíjense, pregunten cuánto cuesta todo eso. Cuando hay necesidades reales, Es así, o sea, tenés que ir a los pueblos, fíjate, preguntale a unos pueblos cuántas ambulancias tienen, cuántos médicos tienen, cómo hacen para llegar a la ciudad cabecera, qué capacidad de transporte tienen, pregúntaselos. Yo no sé la cantidad de funcionarios que necesitan para funcionar una secretaría o una dirección, pero me pregunto eso, ¿no? Si son o no necesarios. La pregunta que te estaba haciendo, ¿cómo me devolvés la pregunta con una pregunta? Yo creo que no. Vos me preguntás qué me parece a mí. Yo quiero saber a vos. Te respondí con una pregunta, pero ahora te respondo. Creo que no. Creo que hay que reducir el Estado. Que el Estado tiene que ser eficiente. Claro. No al revés. Sí. Bueno, Pehuajó ha crecido. Sí, totalmente. Pero no es necesario tanto. Decir. Para mí no. No, nosotros creemos que no. No, creemos que no. ¿Entendés? Hay que reducir los gastos innecesarios del Estado, porque tiene que ver con eso. Algunos se asustan cuando te escuchan, Mauro. Yo digo porque lo he visto decir, viste, muchos laburantes que están en el municipio se preguntan si corre riesgo su puesto de trabajo. No, pero yo no estoy hablando del empleado municipal. Hablando del funcionario yo estoy hablando político. Del funcionario político. Claro. Y ese es otro tema. Pero está bueno aclararlo porque yo lo he escuchado y viste que la gente como yo, que somos ignorantes. No, seguro, yo te entiendo, pero aparte, bueno, a ver, es otro tema a aclarar, porque lamentablemente nuestro espacio en Pehuajó no ha sido ajeno a todo lo que ha pasado a nivel país y nacional y provincial. Nos han operado de todo tipo de maneras.
Y uno de las operaciones que hicieron en Bajo, en principio, decir que nuestra lista, porque está integrada por empleados municipales, aclaro, nuestra lista de Libertad Avanza está integrado por empleados municipales. Que aclaro, son empleados que tienen más de 30 años de servicio, algunos 25, otros 28, hay alguien que está a 2 años de jubilarse, o sea que ni Zurro, ni todos estos existían ninguno, cuando esa gente empezó a trabajar. Que son empleados municipales, que son personas, que son individuos, que tienen derecho a voz y a voto, tienen derecho a disentir y tienen pensamiento crítico. Claro. Porque han puesto desde otro espacio, especialmente desde Cambiemos, diciendo... empleado municipal igual funcional a Zurro. No, no es cierto. No, es verdad. No, conozco muchos empleados municipales que no... No es cierto. Al empleado municipal hay que respetarlo, porque si del espacio que está queriendo acceder al poder piensan que el empleado municipal es funcional, yo no quiero pensar el día que tengan poder cómo lo van a tratar. Claro. ¿Se entiende? Sí. A ver, y las personas que están con nosotros en la lista son personas que han defendido a otros compañeros, son sindicalistas también, son gente con una sensibilidad social muy importante, les ha generado mucho conflicto pelear por el trabajo del compañero, claro. Pero nada tiene que ver con los empleados municipales, lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando con los cargos políticos, no con el cargo municipal. Claro. El empleado municipal merece mi mayor respeto porque demasiado lo han bastardeado y demasiado ha sufrido ponerle el pie encima desde el poder. Es todo lo contrario. Al empleado municipal, como a todo trabajador, hay que respetarlo. Sé que hay temas que por ahí a veces uno trata de no entrar, de no participar, porque son temas muy polémicos y uno no quiere herir sensibilidades. Pero bueno, cuando estuvo Juan Garaventa le pregunté, y te quisiera preguntar a vos también. Sí. Hablamos de la salud pública, hablamos de lo que pasó con la clínica, hablamos de lo que pasa con el hospital. Tenemos un hospital que desde el Estado, ¿cierto?, recibe recursos importantes y está creciendo mucho. Sí, claro. Y vemos una clínica que está diciendo que va a cerrar si IOMA no realiza los pagos correspondientes. Sí. Después de una auditoría, un polonqui con la gente realmente, la gente la está pasando mal. Entonces, no sé si querés expresar alguna opinión. ¿Qué pensás con lo que pasa con la clínica? ¿Qué pensás con lo que pasa a nivel salud? En principio yo lo que te voy a decir es, y lo separo en dos cosas. Una por un lado es, me pongo en el lugar de los 40 familias o 40 empleados de la clínica que ven peligrar su fuente de trabajo, que eso es indiscutible, eso no se puede negar. No hay ninguna duda de que estas personas están pasando por un mal momento. Pero hay otra cuestión, la clínica es privada. Y como todo negocio privado, necesita sus propias regulaciones. O sea, claro. Y yo entiendo que hay 40 familias y lo entiendo perfectamente, pero bueno, habría que hablar con las autoridades de la clínica de por qué están en esta situación. Claro. Es así. Todo lo que yo te puedo decir es. Y en cuanto al hospital, yo creo que el hospital de Pehuajó es un hospital en crecimiento, es un hospital que funciona bien, porque de hecho yo tengo experiencias personales que no puedo decir lo contrario, yo no puedo... ¿Por qué tiene que ver con esto? En la política no vale todo. En las campañas políticas no vale todo. Entonces yo no te puedo decir que el hospital no funciona bien cuando a mí me han pasado cosas muy complejas en cuanto a salud y el hospital y su personal me han entendido bien. Yo no puedo negar eso. ¿De verdad me estás diciendo? O sea, ¿has pasado por alguna situación? Mi papá falleció en el hospital. Y yo tengo, digamos, nobleza obliga... Yo tuve una atención excelente en el hospital y no fue ni preferencial ni nada por el estilo, ni más ni menos que lo que tiene un ciudadano este. Yo no puedo negar eso, no lo puedo decir. También es cierto que también me ha pasado situaciones donde he estado 3 días para sacar un turno. Eso también es cierto. Entonces yo creo que tiene que ver con una cuestión de orden, pero también es cierto que tampoco se puede ser irresponsable en las campañas políticas y atacar a determinada área del hospital, como pasó con otros candidatos, porque hay seres humanos atrás. Claro. No se puede mentir. No vale todo en las campañas políticas. Claro. Porque están involucrando a trabajadores, a seres humanos, a personas, y hay que tener respeto por eso. Y en eso jamás me vas a ver a mí atacando a alguien porque sí y mintiendo sobre una realidad cuando hay personas involucradas. No va a pasar conmigo, no lo voy a hacer. Bueno, si quisieras decirle algo, Mauro, a la gente que está escuchando, mirando este video, ahí tenés una camarita para a ver por qué votar a tu lista. Bueno, algo ya dijimos, ¿no? Creo que casi... Sí, yo voy a ir más allá, Pedro. Yo creo que el domingo la invitación... Hay como un zumbido, perdón, ¿no? Sí, todo el tiempo. A ver, disculpame que voy a... Ahí está.
Está perfecto. Ahí me corrigió. Yo creo que yo invito al ciudadano que lleves a tu amigo, a tu mamá, a tu familia, a tu señora, a tus conocidos, que los invites a votar. ¿Sabes por qué? Mi abuelo siempre tenía un dicho que decía que los votos se cuentan de a uno. ¿Qué quería decir con eso? Que cada uno de los votos vale, se cuentan de a uno. En el único momento que el ciudadano tiene la posibilidad de elegir es cuando vota. No en otro, no en una conversación de bar, no en las conversaciones de la cocina de tu casa. Cuando votás un domingo que te toca votar, ahí estás decidiendo tu futuro. Y si lo haces responsablemente, vos tenés la obligación de poder decir, sí, mirá, a ver, yo te voté, respondeme, pero andá a votar. Claro, vota. No importa quién, no te estoy pidiendo el voto a mí, te estoy diciendo que vayas a votar porque es la única manera que vos vas a tener de poder expresarte democráticamente y elegir lo que vos querés para tu vida. O sea, el mensaje yo creo que tiene que ser ese. Sí, hay que concurrir a las urnas y emitir su voto, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy convencido de eso. Responsabilidad social con respecto a esto también, porque después encima es fácil darse las manos y decir, bueno, pero acá somos todos responsables de esto. Después... Es que los votos se cuentan de a uno. A ver, nos han hecho creer que los votos son una masa, no sé qué cosa rara, y en realidad el voto se cuenta de uno, lo que usted, señora, señor, joven, puso dentro de la urna. Y con eso usted decide su futuro. Bueno, Mauro, muchas gracias. No, gracias a vos, Pedro, la verdad que es un placer. Hace tiempo que nos conocemos. La verdad que te felicito por el esfuerzo que haces, por el medio de comunicación que tenés. Siempre es favorable para la comunidad que haya espacios de comunicación. Esto es la forma que la gente tiene de poder comunicar cosas. Y la verdad que te felicito porque sé que sos un luchador de esto. Te conozco hace mucho tiempo, sé que le pones mucha garra y la verdad que es primordial que en la comunidad existan diversidad de voces y ustedes son los comunicadores. Lo mismo te digo, gracias por venir, también sé de tu lucha, sé que durante la pandemia uno de los rubros más castigados fue el tuyo, no sé cómo hiciste para sobrevivir, porque bueno, acá te vemos más fuerte que nunca, ¿no? Sí. Eso indica que fue complejo. Mi rubro, sí, por el que no lo sabe, mi rubro, yo soy técnico en sonido, laburo con bandas en vivo hace muchos años. No había nada. Y la verdad que la pasamos muy mal. Y ahí es donde uno entiende, por ejemplo, la complejidad que nos pasa en este país y la diferencia que hay de oportunidades. Y me engancho con otra cosa, la conectividad. ¿Se dieron cuenta de cuando fuimos a la pandemia había gente que podía conectarse y gente que había tenido un celular para 5 pibes en una casa porque no había manera de comunicarse? Eso lo que mostró es las carencias que tenemos. Sí. Eso no mintió. Esa es la verdad. Y no es justo. Eso es lo que venimos a tratar de cambiar. Gracias, Mauro. Gracias a vos. La voz de Mauro Mas, precandidato por la Libertad Avanza como intendente para Ciudad de Pehuajó. ¿A qué bueno?